Doctor, buenos días a todos los amigos, bienvenidos nuevamente a este día, hoy 28 de mayo a las 12 en punto. Vamos a dar inicio a nuestro siguiente conferencista, que es el doctor Jorge Apolinar Guzmán Valdés. Él es médico especialista en medicina del deporte y actualmente ocupa el cargo de médico de selecciones nacionales del CAR de Femex Food. El día de hoy, él nos va a presentar el tema siguiente: recomendaciones y actividad física tras confinamiento por COVID-19. Doctor, el micrófono es suyo, se lo cedo y adelante. Y de antemano, muchísimas gracias. Agradezco su participación atinada para ello. Muchísimas gracias. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, doctor Ballesteros, por la invitación, estimado auditorio. En esta mañana les voy a compartir de tópicos selectos de medicina del deporte y yo decidí comentar el día de hoy qué vamos a hacer después de toda esta emergencia sanitaria que se ha venido suscitando. Es muy importante que nosotros analicemos lo que está ocurriendo porque está en constante cambio y debemos de estar preparados para ello. Entonces, comenzamos con la presentación. Y, bueno, como ya lo mencionó el doctor, vamos a hablar sobre las recomendaciones de la actividad física tras el confinamiento por COVID-19. La siguiente, por favor. Bueno, todas mis pláticas siempre me gusta aditarles un pensamiento, y cuando estaba en el internet viendo, leyendo acerca del tema, me topé con esta imagen, esta foto que fue tomada en la segunda copa que fue celebrada en nuestro país en el año de 1986 en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, y estaban enfrentándose el equipo de Argentina contra el equipo de Italia. Y me llamó mucho la atención ver cómo todos en el saque, como todos en el saque inicial estaban viendo hacia el cielo la moneda con una incertidumbre. Mientras tanto, todos excepto Diego Armando Maradona se enfocaba en su rival. A él no le interesaba la moneda. Y acerca y al respecto de esto, surgieron muchos comentarios, de los cuales uno de los que más me apasionó y me gustó es el que les presento, que dice: cuando la suerte no te importa y el destino está en tus manos, no miras la moneda. Eso quiere decir que nosotros no debemos de dejar las cosas al azar, debemos de tener conocimiento y acción. La siguiente, por favor. Bueno, el día de hoy les voy a comentar fundamentalmente 3 cuestiones importantísimas que tenemos que tomar en cuenta. Los objetivos de la ponencia son que entendamos cómo se encuentra nuestro país ante esta contingencia extraordinaria internacional, ante esta pandemia, evidenciar los efectos protectores y benéficos, y lo pongo entre comillas para analizarlo, del ejercicio físico, como todo, ¿verdad? Como el ejemplo más eficiente es el agua. El agua es vida, pero en exceso también puede traer ciertas repercusiones. Y finalmente, a través del entendimiento de cómo nos encontramos y qué herramientas podemos utilizar, dar recomendaciones secundarias a este evento de confinamiento que estamos teniendo. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se encuentra nuestro país? ¿Cómo nos encontramos? ¿Ante qué eventos, ante qué horizontes clínicos nos vamos a encontrar? La siguiente, por favor. Esta es la línea de sucesos más relevantes que han ido ocurriendo a nivel mundial y el impacto partiendo de lo general a lo específico. El virus, como ya todos saben, cabe recordar que es un virus ARN, es un virus que hizo su aparición en el plano mundial en China a finales del año 2019 y la OMS en diciembre dio a conocer de manera global la existencia y las probables repercusiones que podrían tener este virus. A nuestro país
con importación de casos, iniciándose la fase 1, llega el 27 de febrero, teniendo como el primer caso ya confirmado por medios moleculares, por el PCR, y tenemos desgraciadamente el primer fallecimiento el 18 de marzo del 2020. Se menciona que el primer paciente que tuvo este desafortunado desenlace tenía otro tipo de factores de riesgo, siendo en este caso individual que era diabético, el paciente tenía diabetes. Esto lo menciono porque vamos a ver la importancia de todas estas comorbilidades y pues cabe mencionarlo. En la fase 2 fueron progresando los contagios de manera comunitaria y se dio inicio a la fase 2 de salud indicada por nuestro presidente. Instaura el 30 de marzo una emergencia sanitaria con las respectivas repercusiones, recomendaciones y guías que se fueron aprobando. Y finalmente, en este periodo nos encontramos en la fase 3, en una fase de ascenso rápido, en la cual se va a caracterizar porque todos los contagios se van a presentar en diversas partes de nuestro país, en diversos estados, y van a aumentar en el número de manera estrepitosa. Es importante mencionar que hasta este momento solo el único medio acreditado o avalado por entidades normativas, la COFEPRIS y Salubridad, la Secretaría de Salud, era la PCR transcriptasa reversa. Sin embargo, el 12 de mayo llega a México las pruebas de inmunocromatografía, las pruebas de IgM y IgG, no se pudieron avalar hasta el 18 de mayo. Actualmente las pruebas ya se pueden realizar. Hay 3 laboratorios que ya están certificados y eso fue el día 18 de mayo. Hasta el momento, ¿cómo nos encontramos? Nosotros tenemos un estimado de 8,500 decesos secundarios a COVID y cerca de 80,000 casos confirmados. El horizonte, la línea todavía va a seguir avanzando, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la fase 4, que va a ser una segunda oleada. Sin embargo, tenemos que analizar que el día de ayer el secretario de Salud dio una conferencia con las cámaras en las cuales dio un estimado de cerca de 30,000 defunciones secundarias por COVID. Eso me hace pensar muchas cosas porque quiere decir que nos falta todavía bastante por recorrer en esta línea, en esta fase 3. Después, la fase 4 va a ser caracterizada por una segunda ola, igual un ascenso rápido en el número de casos, y la fase final, la fase 5, solo la OMS va a tener la autoridad para decretarla y se caracteriza por la finalización de la pandemia. La siguiente, por favor. En México, ¿cómo nos encontramos? Bueno, ya es bien conocido que nuestra población tiene comorbilidades que condicionan una inflamación de bajo grado. En población de 20 años y más, tenemos una prevalencia entre hombres y mujeres de sobrepeso y obesidad cerca del 75.2%, diabetes mellitus del 10.3%, hipertensión arterial sistémica del 18.4%, dislipidemias, problemas del colesterol y triglicéridos del 19.5%, alcoholismo del 16.4% y tabaquismo del 11.4%. De esta población que nosotros tenemos en la última encuesta nacional de salud y nutrición, cerca del 29% realizaban menos de 150 minutos de actividad física, que ya bien es conocido y sabemos que es lo mínimo para empezar a tener beneficios a nivel de la salud. El 17.9% realizaba menos de 420 minutos a la semana, el 16.1% menos de
de 840, minutos a la semana, el 17% menos de 1.680 minutos a la semana y solamente el 20% más de 1.680 minutos a la semana. Lo recomendado por diversos colegios, en este caso puse la recomendación del Colegio Americano de Medicina del Deporte, para tener ganancias a nivel de la salud, es de 30 a 60 minutos de actividad física moderada, 5 días a la semana. Ellos también recomiendan actividad física vigorosa y que sean días no consecutivos, 3 veces a la semana, es con una frecuencia, por un total de 20 minutos. Esto lo pongo en rojo porque vamos a analizar y vamos a ver cómo se encuentra el panorama actual científico en función a la actividad física vigorosa o intensa. Entonces, como conclusión, nosotros vamos a tener 3 probables escenarios clínicos. Vamos a tener el paciente que va a tener comorbilidades que van a condicionar su nivel de actividad física y su estado de salud, el estado de sus funciones, el paciente sedentario. Vamos a tener un paciente no deportista, pero que va a realizar actividad física de tipo ejercicio, y vamos a tener a los individuos de alto rendimiento. La siguiente, por favor. Bueno, el COVID va a tener un impacto en nuestro cuerpo a diversos niveles. Va a tener un impacto a nivel pulmonar, el más común. Va a tener también impacto sobre el sistema cardiovascular, en este caso más importante en el corazón, pero también a nivel de coagulopatías. Va a tener impacto sobre el riñón, el cerebro y el tubo digestivo, y eso va a condicionar ciertas cuestiones clínicas que podemos evidenciar cuando un paciente tiene esta enfermedad. La siguiente, por favor. Nosotros tenemos que recordar, para entender cómo el ejercicio nos va a ayudar, qué es el concepto de actividad física y diferenciarlo, porque muchas veces lo confundimos con capacidad física. Si es cierto, están fuertemente interrelacionados. La actividad física va a ser un movimiento que va a implicar un gasto energético, y la capacidad va a ser una aptitud, va a ser qué tan aptos vamos a ser para ejecutar esa actividad física. Esto va a ser la actividad física un componente del gasto energético muy volátil, muy variable, ya que va a estar sujeto a un control voluntario, y dependiendo si es alto o es bajo, vamos a conferirnos o a quitarnos factores de protección a diversos niveles. Esto, la siguiente, por favor. Es importante, ya que analizamos cómo nosotros vamos empeorando nuestra función, la manera en cómo nuestro cuerpo responde a sus actividades tanto basales como en estados de estrés, y va a estar condicionada por la regulación que le demos. Si nosotros aumentamos los niveles de actividad física, vamos a mejorar de manera global nuestra calidad de vida, nuestra respuesta fisiológica, y vamos a disminuir riesgos de enfermedades crónico-degenerativas. Cuando nosotros no practicamos o no tenemos niveles óptimos de ejercicio, de actividad física, vamos a empezar a disminuir la función de todos nuestros órganos y sistemas de manera paulatina. A este deterioro se le conoce como deterioro funcional, y está muy bien descrito en la literatura científica, que va progresando y va empeorándose. Incluso es un marcador de probabilidad de vida. También cuando nosotros, al no tener un óptimo funcionamiento de nuestra homeostasis, de nuestras cuestiones fisiológicas, vamos a favorecer el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. La siguiente, por favor. Bueno, estos son conceptos que ya están bien descritos, que conocemos, benéficos del ejercicio. No anoté todo porque el ejercicio es la mejor medicina. Muchas veces por ahí lo
lo citamos, el ejercicio es rejuvenecedor. Sin embargo, yo lo que aquí les presento en esta diapositiva es cómo nos puede apoyar desde el enfoque COVID. ¿Qué nos puede aportar el ejercicio desde un punto de vista de una inflamación, que es lo que ahorita más nos está costando trabajo manejar en los pacientes que tienen esta patología? El ejercicio, como ya bien conocemos, va a depender de la duración, de la intensidad y de la cronicidad con el cual se ejecuta. En el sistema cardiovascular ya conocemos que mejora el consumo de oxígeno máximo, y esto es el mejor parámetro para evaluar la salud cardiovascular y la salud global de un individuo. Aumenta el tejido sanguíneo, va a disminuir también la frecuencia cardíaca, va a disminuir la presión arterial sistólica y va a aumentar la fracción de eyección ventricular. Con esto va a hacer que el corazón trabaje menos y haga más. A eso le conocemos como rendimiento. El sistema músculo-esquelético también va a aportar muchos efectos protectores, los cuales cabe mencionar, aumentando la densidad capilar in situ del músculo, va a aumentar ciertas interleucinas o actualmente conocidas como mioquinas, por lo cual el músculo va a ser es ya considerado un órgano secretor, tanto endocrino como parácrino. Va a aumentar el nivel de la interleucina 6 y dependiendo si se libera de manera sistémica, puede conferir un efecto inflamatorio en el receptor disuelto en el espacio extracelular o un efecto antiinflamatorio y regulador en receptores transmembrana. Por eso decimos que la interleucina 6 puede jugar un papel ambivalente. La musclina, que va a disminuir la resistencia a la insulina. La miostatina, que dependiendo la carga externa, si es de resistencia o es de tipo fuerza, se va a aumentar y esto va a regular los niveles del tejido muscular. La apelina, que va a disminuir la resistencia a la insulina, va a disminuir la fibrosis a nivel cerebral y a nivel cardíaco principalmente, y la proteína similar a la fosfatilina tipo 1. Esta proteína va a ser muy importante porque va a disminuir la muerte celular programada a nivel cardíaco y a nivel cerebral, ya demostrado. En cuanto al aparato respiratorio, también el ejercicio mejora la capacidad de los movimientos ventilatorios, teniendo como resultado una disminución cuando se está ejecutando algún ejercicio, una intensidad submáxima absoluta del volumen corriente o del volumen tiral. En cuanto al sistema inmunológico y endocrino, la siguiente, por favor. Es muy importante que nosotros lo analicemos de manera separada porque, pues, COVID, nuestras principales herramientas defensivas que va a contar nuestro cuerpo van a ser de esta índole. Entonces, lo vamos a englobar, como el conocimiento científico actualmente lo menciona, como los sistemas o el sistema neuroinmunoendocrino, debido a su estrecha interrelación. El ejercicio va a ser un evento que, ya como lo hemos mencionado y conocemos, lo podemos regular, dosificar. Vamos a tener, en la imagen que les muestro, una carga externa. Vamos a tener ejercicio y una cascada de sucesos. Vamos a tener un proceso inflamatorio, después vamos a tener una respuesta inmunitaria excesiva en consecuencia del ejercicio, y aquí van a entrar sistemas de feedback, sistemas de retroalimentación negativa, que si nosotros sabemos si nosotros sabemos hasta dónde vamos a llegar en cuanto al volumen y la intensidad, van a ser efectivos. Cuando fallan, nosotros tenemos un efecto de sobreexposición a citoquinas proinflamatorias.
Por lo tanto, vamos a tener dos posibles escenarios. Cuando el ejercicio está enfocado hacia la salud y a la adaptación, cuando los sistemas son efectivos de retroalimentación y se compensan con el tipo de la carga, el tipo de la alimentación, el descanso, a lo que llaman el entrenamiento invisible, o cuando se ve superado y tenemos un sobreentrenamiento y un aumento a la susceptibilidad de ciertas enfermedades. Estos sistemas y este equilibrio dinámico en constante contrarregulación, como lo mencioné, va a estar regulado por las hormonas, por cuestiones inmunológicas y por cuestiones nerviosas, por los sistemas. De parte aquí roja tenemos las moléculas que van a favorecer a la inflamación, como la adenocorticotropina humana, la gonadotropina, la prolactina, contrarreguladas por los glucocorticoides a nivel hormonal, a nivel inmunológico, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, y como contrarreguladores el antagonista del receptor de la interleucina 1, la interleucina 6, por eso la puse en negrita, porque ya comentamos que dependiendo la cantidad y el sitio de unión, puede ser inflamatoria o antiinflamatoria, la interleucina 8 y la interleucina 10, y a nivel del sistema nervioso central, las beta-endorfinas, la serotonina, y como contrarreguladores, las catecolaminas. La siguiente, por favor. Bueno, esto de la inmunología deportiva tiene cerca de 30 años, no es muy reciente, sin embargo, se ha ido enriqueciendo conforme avanza el conocimiento científico y los años, y es importante que nosotros partamos de lo que ya tenemos, para que después, pues con base, podamos discutir las posibilidades que vamos a recomendar, ¿verdad?, en nuestros pacientes. Entonces, en 1994, Hoffman, Goetz y Pedersen desarrollan e investigan una cuestión: ¿cómo hay una relación entre el ejercicio físico y el sistema inmunológico en cuanto a la medición de la aparición de las infecciones de las vías respiratorias superiores? Ellos empezaron a evidenciar que conforme se aumentaba el ejercicio y llegaba a ser excesivo o llegaba a ser de intensidades muy vigorosas, se daba un fenómeno, y este fenómeno se caracterizaba por la disminución de la función, del sistema inmunológico, y con esto ellos inferían un aumento en las infecciones de vías respiratorias superiores. 4 años después nace una hipótesis que dice, bueno, si nosotros sabemos que el ejercicio excesivo condiciona la función del sistema inmunológico, ¿qué va a ser el ejercicio moderado? Pues empezó a evidenciar que el ejercicio de manera moderada iba a ser un patrón inverso, y a este patrón se le conoció como la hipótesis de la J invertida. Y este patrón evidenciaba que el sistema inmunológico iba a fortalecerse y se iba a ver más eficiente en su función conforme el ejercicio llegaba a este punto, y por lo tanto se infería que las infecciones de vías respiratorias superiores disminuía en su probabilidad. Uno de los estudios más recientes nos comenta que la progresión del COVID va a depender en gran medida de la salud inicial del individuo y de la consecuente o consecutiva respuesta inmunitaria que va a provocar en la infección. La siguiente, por favor. De ahí que nosotros debemos de conocer bien a nuestro individuo, saber todas las comorbilidades que va a presentar y tener en cuenta que pues no podemos prescribir. El ejercicio, como ya lo conocemos, es altamente individualizado
Y si bien, pues no podemos dar, no son recetas de cocina, ¿verdad? Porque cada individuo es diferente, tener ciertos conceptos para tomarlos en cuenta en nuestra individualización del ejercicio. Entonces, vamos a tener en este momento y bajo este contexto que nos encontramos, dos opciones principalmente, buscando siempre el objetivo que rige el pensamiento médico, que es primero no lastimar. Entonces, el objetivo va a ser no favorecer a la tormenta de las citoquinas, a este síndrome caracterizado por una inflamación descontrolada y sin medida. Nosotros vamos a tener dos tipos de carga externa. La carga externa de tipo entrenamiento aeróbico, de intensidad aeróbica moderada, y la carga externa de alto volumen y alta intensidad. Uno de los sistemas más conocidos y que han estado más en la actualidad por sus beneficios a nivel del rendimiento físico, caracterizado por una realización del 90 al 95% de la frecuencia cardíaca máxima y por periodos de descanso y recuperación. Este tipo de sistemas no se puede hacer de manera continua, con una frecuencia sin descanso en los días de realización, porque ya se ha evidenciado que es perjudicial para la salud. La característica del ejercicio aeróbico, como ya bien conocemos, son ejercicios que se encuentran cerca del steady state, cerca de alcanzar que la máxima utilización de la energía en este tipo de entrenamientos sea de origen aeróbico, caracterizados por un 64, 62, hasta el 70, 75% de la frecuencia cardíaca máxima. Y este tipo de ejercicio sí se puede realizar de manera continua, 5 veces por semana. ¿Y qué efectos vamos a tener? Bueno, de manera ya global conocida, el efecto fisiológico del ejercicio del entrenamiento aeróbico de moderada intensidad va a ser que va a disminuir la inflamación crónica de bajo grado. Se recomienda ampliamente este tipo de ejercicios en pacientes que tienen problemas como diabetes, hipertensión, obesidad, debido a que va a disminuir los receptores TOL tipo 4, también conocidos como TLR4, que se asocian a la inflamación. Va a aumentar los niveles de la interleucina 6, pero contrarreguladores de la respuesta inflamatoria, la interleucina 10 y la interleucina 37. Va a aumentar el nivel de la fosforilación de la acetilcoenzima A carboxilasa, que es un marcador indirecto del AMP sinasa, que está fuertemente relacionada con los niveles de utilización del sistema aeróbico y utilización de energía, y el aumento de la conversión de la angiotensina 2 en angiotensina 1 a través de la enzima convertidora de la angiotensina 2. Esto es importante porque cuando hay niveles elevados de la angiotensina 2, se ha asociado fuertemente a fibrosis. Y esto es de las secuelas que más condicionan y que debemos de cuidar cuando un atleta, cuando un individuo va a retornar a la actividad física. Vamos a favorecer que no tenga tanta fibrosis el individuo. El HIIT por su parte, va a aumentar la inflamación, el TNF-alfa a largo plazo, y a este fenómeno de switch se le va a conocer como ventana abierta. Cuando nosotros tenemos inflamación crónica, ya está bien descrito en la literatura científica que la funcionabilidad del sistema inmunológico se ve comprometida. Hay muchos estudios que han hecho la relación indirecta entre la IgA y el cortisol. Sin embargo, recientes investigaciones del 2015-2017 han estado poniendo en boga este tipo de afirmaciones, comentando que el cortisol pues es un componente muy, muy volátil
que se ha estado asociando más a los estados de estrés de tipo psicógeno, de tipo anímico. Por eso la relación y todos los estudios que lo analizan comentan que pues la metodología que se llevan en estos debe de tomar otro tipo de variables en cuenta para que se haga la aseveración de este tipo de relación indirecta. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros hasta este punto ya conocemos y está bien descrito y les comenté en esta tarde mañana todos los efectos y cómo se encuentra nuestro país y nuestros individuos, nuestros pacientes, para hacerle frente a este tipo de cuestiones. Y nosotros debemos de entender que la nueva normalidad, como así la ha llamado el subsecretario de Salud, ya está en nosotros. Que este tipo de medidas, pues hay diversas interpretaciones, pero yo creo que muchas llegaron para quedarse. Entonces las debemos de conocer y debemos de saber en qué eslabón nosotros nos encontramos para saber qué tipo de recomendaciones seguir. La siguiente, por favor. Ok. Vamos a tener nosotros diversas recomendaciones a nivel general en cuanto a los principios que deben de regir todos los protocolos frente a COVID que nosotros debemos de implementar. Dos de los más importantes es que la reincorporación no puede hacerse de otra manera que desde el objetivo o doble objetivo de cuidar la salud tanto del individuo como la de la sociedad. Esto quiere decir que nosotros no podemos poner a una sociedad en riesgo por privilegiar a individuos, ni podemos hacer excepciones. Esto conlleva la segunda recomendación de que nosotros tenemos que todas estas medidas hacerlas extensivas. Que si nuestro individuo se encuentra confinado en un área de alto rendimiento o en una estancia para deportistas, que nosotros no digamos, los individuos de servicios generales, de limpieza, no les vamos a ofertar o a ofrecer o a dar los cubrebocas. Ellos no van a utilizar guantes, no. Todas las medidas deben de ser extensivas para todos, porque debemos de recordar que COVID ataca al eslabón más débil de una sociología y a través de este eslabón entra y ha hecho lo que hasta ahorita hemos visto. Otros de los pilares fundamentales van abocados hacia el control de la salud, el mantenimiento de la distancia, de la seguridad, de la sana distancia y las medidas higiénicas. Es muy importante que a nivel de la salud, siempre que un individuo regrese a la práctica después de este confinamiento y más con este confinamiento, nosotros sepamos cómo es su estado basal de salud, ya que COVID puede dejar ciertas secuelas a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular, a nivel del sistema musculoesquelético, que deben de ser precozmente identificadas para que el ejercicio no sea un factor para que la función de los sistemas falle. Se debe de hacer hincapié fuerte sobre el análisis de la temperatura, ya que es uno de los signos que podemos ver para hacer el diagnóstico o la inferencia o conocer que hay algo malo, que hay inflamación en nuestro paciente, la frecuencia cardíaca y los síntomas de la tolerancia del ejercicio realizado. También se deben de hacer cuestionarios abocados hacia datos que COVID está expresando en la población a nivel clínico, como la tos, el dolor de cabeza, las atralgias, las mialgias, todo ese tipo de cuestiones nosotros las debemos de estar preguntando de manera diaria con nuestros pacientes cuando les instauremos un programa, un plan de entrenamiento. La distancia deportiva, este nuevo concepto, muchas personas
cuando hablamos de distanciamiento social o de sana distancia, pensamos en el 1,5 metros, los 2 metros. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que cuando se realiza una actividad física, el cuerpo moviliza y revoluciona grandes cantidades de litros de oxígeno, de aire, y eso va a tener que adaptarse para no contaminar a los individuos que van a estar cerca de un atleta, de una persona que va a estar haciendo ejercicio. La distancia de manera vertical, cuando se hace, por ejemplo, carrera moderada, debe de ser de 5 a 6 metros. Cuando se hace de carrera intensa, va a aumentar debido a esta movilización de aire y el flujo dinámico que va a tener el aire, la estela que va a ir dejando el atleta, y va a aumentarse a 10 metros. Cuando aumentamos la velocidad media, la velocidad, por ejemplo, es en el caso del ciclismo, tenemos que aumentar esta distancia por la sedimentación de partículas víricas hasta 20 metros y tenemos que aumentarla aún más cuando se aumenta más la velocidad. De manera horizontal, nosotros siempre debemos de mantener una distancia de 3 metros y esta distancia deportiva va a ir regulando de manera importante el aforo que vamos a poder utilizar desde el punto de vista de grupo de personas en las fases subsecuentes que ahorita les voy a mencionar, y debemos de tenerla siempre en cuenta, siempre en cuenta, porque debemos de evaluar, más adelante les voy a comentar si nuestro atleta va a utilizar mascarillas o no va a utilizar mascarillas y qué tipo de mascarillas puede utilizar. Entonces, la distancia nunca va a ser negociable hasta que se haga fin de la pandemia o se dicten nuevas normativas o se dicten nuevas guías. Vamos a seguir manteniendo este tipo de recomendaciones. En cuestión de las medidas higiénicas, lo que ya conocemos, el lavado de manos de manera exigente, con una duración de 30 a 60 segundos, no tocarse la cara, ni los ojos, ni la nariz, evitar los saludos de contacto y todo lo de etiqueta, del estornudo de etiqueta, también conocido toser, y si nuestro atleta no trae el cubrebocas, indicarle que lo hagan en el ángulo interno del codo. La ropa de entrenamiento también tiene que seguir medidas estrictamente estipuladas, como son el lavado con un agua caliente, de preferencia de 60 grados centígrados, con detergentes, y si se puede dejar orear por 1 o 2 horas, estaría excelente. Esta recomendación no está tan instaurada, pero lo del agua caliente y lo del detergente sí. Y lo más importante, que el manejo de este tipo de aditamentos de la ropa de entrenamiento tiene que ser por el club o el lugar en donde esté, cuando ya esté los atletas concentrados, en dado caso de evitar el contacto de elementos comunes como balones, pesas. Ahorita los gimnasios, hasta que no haya una medida de cómo se aseguren de que los pacientes tienen un muy bajo riesgo de infecciones, evitarlos, así como su limpieza y desinfección. Siguiente, por favor. Ok. Las recomendaciones, ahora sí. Todo lo que antes les había mencionado y el análisis del ejercicio es para llegar a comprender y que nosotros sepamos por qué estas recomendaciones. Si bien todavía hay en la comunidad científica cierta dificultad para aceptar que el ejercicio de alta intensidad no puede causar daño a la salud, por consenso de todos los colegios y el conocimiento científico actual, no se ha cambiado esta recomendación, por lo cual el Colegio Americano de Medicina del Deporte, la Federación Española de Medicina del Deporte, la Federación Mexicana de Medicina del Deporte, recomendamos el ejercicio de actividad moderada para beneficiar a los individuos bajo esta contingencia extraordinaria, bajo esta pandemia que nos encontramos. Siempre es importante que mencionemos
que nunca se debe de evitar que no debemos de decirle al paciente que no haga nada. Debemos de evitar la inactividad física. El ejercicio también no podemos decirle a nuestro paciente, ponte tu bandita de Rocky, o igual si nuestro paciente solito se pone la bandita de Rocky y dice, hoy va a ser el día y voy a correr 15 kilómetros y él no estaba ni acostumbrado a caminar 30, no podemos hacer el ejercicio de esa manera porque también es peligroso y perjudicial para nuestra salud y por lo tanto debe de irse graduando, debe de ser paulatino desde el punto de vista de las cargas y los componentes que lo confinan, como la frecuencia, la intensidad, la duración, para minimizar los riesgos y que estos sean nulos y los beneficios para la salud bastantes. Es importante que también mencionemos que a nuestros pacientes, si toman algún tratamiento o algún medicamento, no lo abandonen. Muchas veces se tienen que regular las dosis. Sin embargo, eso es bajo prescripción médica. El individuo no puede decir voy a hacer ejercicio y voy a dejar de tomar mis medicamentos. No, eso no se puede. Vamos a, como ya lo mencioné, mantener la sana distancia. Vamos a evitar los alimentos chatarra. Vamos a hacer que la nutrición sea lo más higiénica y saludable posible. Vamos a mantener todo lo mencionado en cuestión de las manos, no tocarse la cara. Y esto es interesante. ¿Vamos a usar mascarillas o no? Dependiendo el tipo de ejercicio, aquí no me estoy metiendo mucho con deporte, porque el deporte tiene otros componentes diferentes. ¿Vamos o no a utilizar la mascarilla? Va a depender de el número de individuos que estén practicando la actividad física. Lo recomendado es que en estos momentos se haga ejercicio de manera solitaria, que no haya grupos de individuos practicando ejercicio. ¿Por qué? Porque en población que no tiene una estrecha vigilancia se ha observado que las medidas dictaminadas en función a evitar la propagación del coronavirus no se siguen a cabo, que muchas veces la sana distancia no la mantenemos y cuando ya nos dimos cuenta, tenemos casi a un lado a nuestro compañero de entrenamiento y eso no se puede realizar. Eso no es saludable por el momento en el cual nos encontramos. Entonces, la recomendación es utilizar mascarillas médicas o higiénicas. También utilizar guantes. Esto es importante porque no se deben de utilizar mascarillas de filtrado. Yo me he encontrado a muchos individuos que utilizan los FFP2 o FFP3 o el N95 y tratando de hacer ejercicio y pues no se puede. La realidad es que pues filtran el 95% de las partículas. ¿Cuáles son las mascarillas médicas? Son las quirúrgicas y las higiénicas, las que se hacen en casa con tela. Las demás recomendaciones van abocadas hacia ejercicios de fuerza, ejercicios de flexibilidad, lo que ya había comentado del ejercicio aeróbico cardiovascular de moderada intensidad y las opciones que nosotros podemos encontrar, cómo lo podemos dosificar o prescribir. La siguiente, por favor. Sí. En cuestión de las recomendaciones a los deportistas, todos los deportistas que realicen una actividad física deben primero tener en cuenta el riesgo que tiene su deporte. Si es riesgo bajo en deportes individuales, si es un riesgo medio en deportes de equipo o si es un riesgo alto en deportes de combate y contacto extremo. Y pues los deportistas van a seguir las mismas indicaciones que toda la población en general, como antes se ha mencionado. Las mascarillas N95 solo se van a utilizar para el cuerpo técnico, solamente para el cuerpo técnico, para directivos, para personas que están en contacto estrecho y no se recomienda utilizar este tipo de mascarillas más de 4 horas. Los deportistas que practiquen un deporte individual se tiene que evaluar por su médico
o su responsable desde el punto de vista de salud si se utiliza o no se utiliza el cubrebocas. Sin embargo, la recomendación hasta ahorita es que todos los deportistas usen cubrebocas, médico o higiénico, dependiendo el gusto del deportista. Pero lo más importante y por lo cual les pongo esta tabla es que ningún deportista que tenga un PCR positivo está apto para practicar o ejecutar su deporte. ¿Esto por qué? Porque significa que él tiene el virus y tiene una replicación activa que es detectable. Entonces, nosotros ya podemos utilizar la IgM o la IgG y hacer inferencia solamente para saber en qué momento de la patología se encuentra nuestro deportista. Si tiene una IgM positiva, se encuentra en una fase preasintomática o en una fase inicial, y si tiene una IgG, positiva, se encuentra en una fase media de la enfermedad o ya está en una fase avanzada, pero es importante que esto lo tengamos muy en cuenta. La IgG y muchos pacientes o individuos me comentan, no, es que yo ya tengo una prueba rápida de IgG positiva, ya no me voy a enfermar. Actualmente la literatura y los estudios observacionales han visto que hay reinfecciones. Puede haber pacientes que vuelvan a contagiarse de nuevo. Entonces es importante que nosotros tengamos esto en cuenta. La siguiente, por favor. Estas son las fases que vamos a tener. La fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. La fase 1 va a ser un entrenamiento individual, caracterizado por entrenar en casa. Todas las fases con el PCR. La fase 2 va a ser un entrenamiento medio, caracterizado por una carga del entrenamiento media, y puede ser ya en los clubes o las estancias deportivas con las medidas que ya les he mencionado. Aquí es muy importante comentar que cuando entremos en esta fase, en deportistas, por lo general estos son protocolos de retorno en el deporte, haya un individuo, de preferencia un médico del deporte, que coordine y supervise los protocolos contra el COVID, las medidas higiénicas. En la fase 3 va a aumentar el número y el aforo de individuos que van a poder entrenar, y se recomienda en la fase 3 hasta 8 individuos, hasta 8 en grupos de 3, y finalmente una fase competitiva o ya los entrenamientos colectivos. En esta fase todavía estamos muy sujetos a las recomendaciones sanitarias. Aún no se sabe si van a ser los juegos a puerta a nivel mundial, ¿verdad? Me estoy refiriendo a puerta cerrada, a puerta abierta, si va a haber un aforo máximo, si va a ser del 50%. Sin embargo, nosotros no debemos de bajar la guardia y tenemos que conocer este tipo de conceptos hasta que salgamos finalmente de la emergencia sanitaria. La siguiente, por favor. Y pues por mi parte sería todo. Quedo sujeto a sus preguntas. Espero hayan disfrutado de la presentación y listo. Doctor Felipe, si puede reiniciar su audio. Sí, listo. ¿Puedes dar algunas preguntas, por favor, si tenemos tiempo? Que vi que estaban interesantes. Sí, la primera pregunta nos pregunta Carlos Lezama. ¿Qué diferencias existirán e influye el ejercicio en lugares poco ventilados, en albercas, en gimnasios y al aire libre? Ok, esa es una excelente pregunta que tiene muchas variables. Por ejemplo, el aire libre influye y es la manera más recomendada de hacer el ejercicio, siempre y cuando aire libre me refiero que esté controlado el área. O sea, no que salgamos, ahorita salir a correr es difícil porque podemos nosotros mantener la sana distancia, pero otros individuos no. Más sin embargo, si uno corre al aire libre en su casa, hay una buena ventilación, la carga viral de la zona disminuye y podemos pues disminuir el riesgo de
de problemas, ¿no? De contagios. Y es lo más recomendado. Incluso dentro de las recomendaciones se hace que se ventilen las zonas de entrenamiento. En cuestión a deportes especiales como la natación, pues la natación maneja ahorita graduaciones especiales de cloro que han demostrado que mata al virus, rompe la cápside y lo inactiva. Sí. Nos pregunta Jorge Lía, ¿qué precauciones debería tomar un paciente que padeció COVID-19 para iniciar un programa de ejercicios? Perfecto. Primero debe de tener una evaluación médica para descartar secuelas. Antes se estaba comentando de que cerca del 30% de los pacientes iban a desarrollar fibrosis en pulmonar. Ahorita bien ya no se tiene esa epidemiología. Sin embargo, sí se sabe que deja secuelas a nivel de pulmón, a nivel renal. Entonces, debe de haber un médico del deporte de preferencia que entienda la cuestión médica y la cuestión de trabajo físico, ejercicio, para integrar estas dos variables y que pues el paciente tenga la mejor atención. Y se tiene que realizar a fuerzas el PCR. ¿Para qué? Para saber que no está en activo la enfermedad y pues no es un riesgo el individuo para los demás. ¿Es necesario dar a conocer a las personas la distancia deportiva? Se ha dado a conocer poco. Si es importante, es muy importante porque esta distancia, sana distancia, disminuye el riesgo, que es una probabilidad de contagio. Entonces, cuando nosotros no la conocemos o no la instauramos, aumentamos la posibilidad de que nos contagiemos o contagiemos a compañeros de entrenamiento. Entonces, esta distancia es tan importante que la conozcamos que en recomendaciones, por ejemplo, de la liga, que es el torneo oficial de España, recomendaciones de la MLS, de aquí de México, manejan estas distancias para saber de cuántos individuos van a ser los grupos de entrenamiento. Entonces sí es muy importante. Nos piden si podemos aclarar el uso de las mascarillas en personas que hacen ejercicio, sedentarios y deportistas. Claro. Ahorita la recomendación es que si se hace actividad física individual, si solo es en soledad, no es necesario el uso de mascarillas. Sí hay que ventilar y seguir las demás medidas. Todo esto en pacientes sedentarios, ¿verdad? En pacientes sedentarios, en individuos sedentarios, podemos no usar las mascarillas siempre y cuando ellos tengan un espacio que permite una correcta ventilación y que pues no haya un potencial paciente que se pueda contagiar, un individuo que se pueda contagiar. El uso de las mascarillas higiénicas o médicas es cuando aumenta el número de individuos entrenando. Y esta recomendación por eso es a evaluar por un personal especialista, por alguien que conozca del tema, porque debe de identificar riesgos. Si la distancia no se mantiene, si es difícil mantener en un deporte de contacto, por ejemplo, una sana distancia, pues sí se necesitan utilizar las mascarillas o ver elementos que disminuyan la probabilidad del riesgo de contagio. Pero, por ejemplo, si yo soy un nadador, pues es imposible utilizar las mascarillas. Por eso en cada deporte se debe de evaluar. Pero para todos los que están cerca del deportista, cuerpo técnico, entrenadores, preparadores físicos, médicos, debe de utilizarse la mascarilla y en este caso debe de ser un cubrebocas de alto filtrado, un N95, un FP2. Nos pregunta Paola Nogueira, en los equipos amateurs es muy difícil el control de todas estas medidas a pesar de la difusión. ¿Cómo podemos tener mayor impacto en el cumplimiento de las recomendaciones? Claro, sí, toda la economía del país está muy golpeada. Hay menos trabajo, menos dinero que se mueve. Sin embargo, actualmente se están gastando más.
Los laboratorios, los hospitales, en estas medidas en cubrebocas, caretas, guantes, están gastando muchísimo dinero. Si eso lo llevamos a la vida, a la población, nosotros podemos no gastar tanto, pero sí con pequeños conceptos que tengamos muy fuertes con el conocimiento, aplicar las medidas. Por ejemplo, el cloro no es muy caro y podemos higienizar nuestras instalaciones con cloro. Las mascarillas de tipo higiénicas son mascarillas caseras. Una persona que tenga una bufanda, un pedazo de tela, puede hacer una mascarilla. La sana distancia, los preparadores físicos, los entrenadores, los médicos, podemos hacer tipos de entrenamiento que la favorezcan. Entonces, si tenemos nosotros bien los conceptos y los pilares, los fundamentos, podemos hacer que se lleven a cabo, porque si no, corremos el riesgo de poner en peligro la salud de nuestro deportista y pues de la población sus familiares están con él. Sí. Muchísimas gracias, doctor, por su participación, o sea, muy interesante, y todavía nos quedan preguntas por dar respuesta, a las cuales ya nos agregan ahí su correo, mismas que respuesta a ello. Pero lo que yo sí quiero señalar en misma relación a ello, que nosotros al final del día tenemos que apegarnos a las políticas de la Secretaría de Salud Federal, para que así como usted lo señaló por etapas, vayamos reiniciando la actividad del deporte. ¿Sí? Etapa 1 de realización de pruebas, la etapa 2, de capacitar a quienes están en el entorno, la 3, inicio del entrenamiento con sus controles séricos, y la 4, como usted lo señaló, que es la de competencia. Pero bueno, muchísimas gracias, doctor. Aprecio mucho su participación. Esta gran experiencia que usted nos transmite me da mucho gusto. Y pues, como le comenté, le haré llegar las preguntas, que hay muchas. Claro que sí, con mucho gusto. Para que nos apoye dando respuesta, así mismo con su correo de cada uno de ellos. Señores, pues muchísimas gracias. El día de mañana tendremos nuestra última conferencia del día viernes 29, los cuales tenemos programados hasta el día 19 de junio, perdón. Y el día de mañana le tocará a la doctora Matiana Ramírez Aguilar. Ella es una de las asesoras de la federación, es médico especialista en epidemiología, es médico, maestro en ciencias de salud ambiental y doctora en ciencias de la salud. El tema que ella tocará es la medicina del deporte, acciones preventivas y de control en emergencias sanitarias, como la que es el caso del COVID. Bien, el día de mañana nos vemos a la misma hora. Doctor, nuevamente le aprecio su participación y muchísimas gracias. Estamos en comunicación.